Universidad Central presenta Mirada Central. Hace un mes nos dejó un gran científico, un hombre realmente excepcional que brilló entre sus pares y se destacó entre ellos. Se trata de un hombre que se definía como un optimista, como un romántico, como un hombre obstinado. Falleció el pasado 14 de marzo a los 76 años de edad y desde los 21 que le acompañaba una esclerosis lateral amiotrófica. Un hombre que brilló sin duda alguna y hoy lo recordamos una vez más aquí en Mirada Central. Can you hear me? It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening. Con este mensaje que nos deja mucho que pensar, comenzamos este capítulo de Mirada Central dedicado a la figura de Stephen Hawking a un mes exacto de su partida. Y para conversar acerca de aquello estamos junto a un gran invitado. Él es Adolfo Cisterna, él es científico y investigador de la Universidad Central, actualmente con un proyecto en gravitación y además con un importante recorrido académico como licenciado en física de la Universidad de Concepción, también con un doctorado en la Universidad de Valparaíso, Católica de Valparaíso. Así que te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Lo primero que queremos saber, Adolfo, es qué pasa por la cabeza de un físico cuando se piensa, ¿no?, en el legado de Stephen Hawking. Bueno, mucho gusto, Matilde, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y por esa cálida presentación. Sí, bueno, el legado de Hawking, digamos que se puede segmentar en dos áreas bastante claras. Una, el Hawking científico, el tipo duro, que se dedicó a hacer avances específicos en la física, y otro, el Hawking mediático, la persona que motivó a mucha gente a estudiar física, el tipo divulgador y además el personaje que supo salir adelante pese a una tremenda enfermedad como la que él sufría. En el legado científico, Hawking básicamente estuvo en las altas esferas de la física teórica intentando resolver problemas que tienen que ver con la unificación de las fuerzas fundamentales del universo. Algo así como crear una teoría del todo, una única teoría de la cual se pudiese desprender toda la física que nosotros conocemos. Y para hacer eso hay que enfocarse en dos cosas principales. La primera, estudiar la física a grandes escalas, que es la física de Einstein, que se llama relatividad general, y estudiar la física a escalas pequeñas, la escala del mundo subatómico, que es la mecánica cuántica. Hawking en particular realizó avances en ambas áreas e intentó con algunos de sus proyectos, algunos de sus trabajos, unificar ambos caminos. Brevemente, ¿influyó en tu inspiración el trabajo de Hawking? Particularmente influyó en el hecho de que yo estudié física al final, porque cuando era un adolescente, tenía 15 años, mi papá, que era una persona medianamente intelectualizada en mi casa, compró el libro por curiosidad de Hawking, el primero, y él me invitó a leerlo y eso motivó ciertamente que yo en particular desde niño empezara a estudiar física por mi cuenta, digamos, antes de entrar al mundo universitario. Bueno, vamos a escuchar el comentario que nos tiene que aportar el científico Domenico Sapone acerca de la influencia de Stephen Hawking y a continuación lo comentamos. Stephen Hawking me influyó mucho en mi decisión, digamos, de carrera. A la edad de 17 años leí su libro, Una breve historia del universo, del Big Bang, de los agujeros negros. Y sí, claro, ahí donde decidí efectivamente que
digamos, cosmología, o más bien el estudio del universo, era mi dirección, era la dirección que quería tomar, y sí, dedicándome pero un poco más a la parte observativa más bien que teórica. Bueno, ahí estaba básicamente lo que significó, ¿cierto? Según las palabras de Sapone, que hablaba mucho acerca del legado a través de la literatura, de los libros que escribió Stephen Hawking. Y a propósito de lo mismo, Adolfo, nos encantaría saber ¿en qué momento se puede comenzar a leer un libro de Stephen Hawking? ¿Hay alguna edad adecuada para interesarse y comprender estas teorías? Bueno, sí, es muy interesante lo que dice el profesor. Yo creo que a más de un científico le sucedió, algún científico joven actualmente, le sucedió que leyendo libros de Hawking se motivó a estudiar ciencia, en particular física. Yo diría que un adolescente de 15, 16 años, una persona que ya está en una escolaridad avanzada, podría perfectamente motivarse con esto. Los libros evidentemente tienen cosas técnicas que no son necesarias de entender en ese momento, pero que sí van a permitir motivarte a través del entendimiento de algunos pequeños detalles y entrar así en el mundo de la física. Yo creo que a más de alguno le ha sucedido así. Bueno, también preguntamos a Domenico Sapone y a Nelson Zamorano, que también es doctor en física y académico de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, acerca de, bueno, este tema, ¿no?, que tiene que ver con el legado. En el caso de Nelson Zamorano ha estudiado también los agujeros negros. Hay un tema muy interesante ahí relacionado al legado de Stephen Hawking. Veamos qué es lo que nos comentan. El legado, yo creo, de Hawking, más importante de mi punto de vista, es haber unificado la gravitación, haber incorporado la gravitación al resto de la física, incluyendo la termodinámica con la temperatura de los agujeros negros, y con eso la teoría cuántica, el primero, bueno, no sé si el primero, pero uno de los más exitosos, digamos, de incorporación a la mecánica cuántica y la gravitación. Su legado más importante para mi punto de vista es sin duda el estudio de los agujeros negros y sobre todo la conexión que él hace entre la gravedad de Einstein y, digamos, la física cuántica. O sea, en física hay dos teorías importantes que son la relatividad de Einstein, que es la teoría de la gravedad, y la física cuántica, que explica todos los cuerpos microscópicos. Y él, digamos, intentó conectar las dos físicas, porque antes no comunicaban, aún ahora no comunican porque estamos lejos de una teoría completa, pero él puso los primeros pasos, ¿no?, para conectar esas dos teorías. Adolfo Cisterna, a propósito de lo que escuchábamos de estos científicos que, bueno, básicamente hablan del legado de Stephen Hawking, ¿estás de acuerdo con lo que ellos plantean? Sí, lo que dicen los profesores Zamorano y Sapone es correcto. En realidad, el legado principal de Hawking estuvo relacionado al desarrollo de algunas cosas muy teóricas que uno estudia cuando hace física de gravitación, en particular cuando estudia agujeros negros. Hawking es famoso por el tema de la radiación de Hawking, que es una radiación que emiten los agujeros negros. El agujero negro debería ser algo que no emite nada porque absorbe todo, es algo que te traga completamente debido a que tiene una gravedad muy intensa. Sin embargo, Hawking fue capaz de demostrar que pese a esta propiedad, el agujero negro emite cierto tipo de radiación, y eso es uno de sus principales digamos, legados que va a dejar. Además, Hawking es un pionero en la teoría del Big Bang. Hawking, en su tesis de doctorado, trabajó el tema de que el universo comenzó en un punto al que le llamó singularidad, digamos, y que desde ese punto se desarrolló el universo completo. Por lo tanto, no solo trabajó directamente en temas de agujero negro, sino también en temas de cosmología, que son muy importantes para entender la evolución del universo completo al final. De hecho, presentó alguno de esos, algo relacionado a ese tema también en las últimas semanas antes de fallecer, ¿no?, que alcanzó a ser presentado, pero que no alcanzó a ser publicado en ninguna revista científica. Sí, digamos, en la etapa final de su carrera, él estaba abocado a resolver algo que se llama el problema de la información. Y ese problema viene esto que cae en el agujero negro en un momento desaparece. ¿Qué sucedió con esa información? ¿Se perdió o no se perdió? Y ese es un tema que Hawking estuvo desarrollando en la última etapa de su vida con gran ahínco, digamos. Sin duda, tremendamente interesante. Por eso queremos escuchar al doctor Sapone a continuación, quien nos comenta qué son los agujeros negros. Los agujeros negros son literalmente pozos gravitacionales. ¿Qué quiere decir? Si nosotros imaginamos de tener un lienzo elástico en el cual ponemos en este lienzo una piedra, este lienzo se dobla, ¿no? Y este lienzo es el espacio-tiempo, o sea, el espacio que tenemos del universo.
Cualquier objeto que acercamos a este pozo, a este hoyo que se formó en el lienzo, va a caer al interior. El agujero negro es un pozo tan profundo donde la gravedad es extremadamente alta, donde cualquier objeto que se acerque a este agujero negro va a caer a su interior. No solo todos los objetos, sino que también la luz. La luz, si se acerca a ese objeto, al agujero negro, cae al interior y no puede salir. Ha generado bastante interés popular el saber qué pasa allá afuera en el espacio, este misterio de los agujeros negros, ¿no? Sí, la verdad es que genera bastante misterio porque es un tema que también se presta mucho para la ciencia ficción. Digamos, los agujeros negros son el estado final de una estrella muy grande. Imaginemos que tenemos nuestro Sol, pero que sea 15 veces más grande. Una vez que este Sol agota su combustible y deja de funcionar debido a estas reacciones nucleares que suceden en su núcleo, empieza a colapsar. Y en un momento, cuando esa estrella muy grande colapsa tanto, que se transforma en este agujero negro, que es un objeto con una gravedad tan intensa que no permite que nada escape, ni siquiera la luz. Entonces así es como uno piensa que es lo que es este agujero negro. Ahora, se presta para mucha interpretación precisamente porque no sabemos qué hay adentro y porque es negro y no lo podemos ver. ¿Y para qué sirve? ¿De qué manera puede afectar a la vida humana la presencia de un agujero negro en el espacio? Bueno, nuestra vida hoy día en particular no le afecta en nada, pero si tú me preguntas es muy importante porque hay detalles de las teorías físicas que nosotros consideramos a diario, que nosotros estamos estudiando. Hay muchos misterios detrás del estudio de los agujeros negros. Y si se comprendiesen mejor estos objetos, también tendríamos un mejor entendimiento de la física en escalas que ahora no lo tenemos. Por ejemplo, en la búsqueda de una teoría del todo como lo que intentó Hawking. Muy interesante. ¿Y esto de las ondas gravitacionales, qué son? Esa es una pregunta muy contingente porque hace un par de meses se detectaron nuevamente ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondas tal cual las ondas de luz, las ondas electromagnéticas como las que tenemos acá entre nosotros, pero que son ondas que no viajan en el vacío, sino que viajan en el espacio-tiempo. Que tú te lo puedes imaginar como una especie de sábana estirada sobre el cual están los planetas, las galaxias, los agujeros negros, y que si tú agitas esta sábana producto de algo pesado que cae en ella, emite una onda. Estas son ondas de gravedad en vez de ondas de luz, digamos. Y eso fue muy importante porque se predijeron hace 100 años y tomó medio siglo poder demostrar que existían en un laboratorio. Entonces, Bueno, el tiempo también en cuanto a los reconocimientos es una cuestión que nos deja con cierta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué Stephen Hawking no ganó un premio Nobel? No me contestes, vamos a una pausa y ya regresamos. Stephen Hawking no ganó el premio Nobel porque sus ideas nunca lograron ser demostradas y el Comité Nobel busca pruebas, no grandes ideas, a pesar de lo profundo y de lo interesante y de lo mucho que logró aportar a la comunidad científica Stephen Hawking. Vamos a escuchar las explicaciones que nos pueden dar al respecto los doctores Sapone y Zamorano con respecto a cuánto tiempo podría tardar en comprobarse las teorías de Stephen Hawking. Stephen Hawking no ganó el premio Nobel porque, claro, el premio Nobel exige algunas pruebas experimentales. No se puede, o es difícil, digamos así, dar un premio Nobel solamente a la teoría, porque cualquier teoría tiene que estar comprobada por los datos, por las observaciones. Entonces, bueno, no ganó el premio Nobel y no sé cuánto pronto se podrá dar un premio Nobel a la radiación de Hawking, que es efectivamente la teoría que él construyó, porque los efectos de la temperatura por la cual esta radiación viene emitida es bastante débil. Entonces hay que construir bien, ¿no? O sea, desarrollar toda una instrumentación muy sensible que sea capaz de observar. Entonces yo creo que, no sé, estamos hablando de 50 años más o incluso algo más. Me parece importante estudiar los agujeros negros porque son objetos ideales. Entonces uno puede poner a funcionar, digamos, la física, las bases de la física. Y es, entre paréntesis, una de las razones, digamos, por las cuales probablemente los efectos, la radiación de Hawking, que es, yo diría, lo central en su trabajo, es muy difícil que se llegue a medir. Estamos rememorando la vida y obra de Stephen Hawking a un mes de su partida junto a Adolfo Cisternas,
que es investigador de la Universidad Central y que además está muy vinculado, ¿no?, a todo lo relacionado a las temáticas que elaboró el mismo Stephen Hawking. Hablábamos recién, bueno, comentamos esto del premio Nobel, el reconocimiento y de tanto tiempo que puede llegar a tardar en comprobarse las ideas y las teorías de Stephen Hawking. Sí, la verdad es que el premio Nobel es un tanto caprichoso para los físicos teóricos, en el sentido que más allá de generar un aporte que es científica y matemáticamente correcto desde el punto de vista teórico, la Comisión Nobel, como bien decías tú, obliga a que este aporte tenga una aplicación práctica en la vida de todos nosotros. Es por eso que algunos trabajos, como por ejemplo el de Hawking, van a tardar un tiempo, digamos, en ser reconocidos bajo la visión, la óptica del premio Nobel. Básicamente por cuestiones experimentales, porque grandes trabajos de Hawking, como por ejemplo el de la radiación, son muy difíciles de medir, de comprobar experimentalmente, y la humanidad simplemente no está preparada dentro de estos 50 o 100 años que vienen para poder demostrarlo. Sin duda que si se demuestra y al demostrarlo se consigue una aplicación que mejora en cierta medida la vida de la humanidad, Hawking va a recibir un premio Nobel póstumo. ¿Existen algunos pasos previos antes de esa demostración tan concluyente que es la que finalmente deriva en un premio? Sí, o sea, un ejemplo que yo te podría dar muy, digamos, contingente es el de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se predijeron hace 100 años. Hubo un enorme avance teórico en prácticamente un siglo y solo hace unos 40 años se tomó la decisión de empezar a buscar experimentalmente estas ondas. Ahora, una vez que se demostró, se le dio el premio Nobel el último premio Nobel, se le entregó a los científicos que trabajaron en la construcción y en el desarrollo de la teoría que permitía demostrar las ondas gravitacionales. Ahora, las aplicaciones para la vida moderna, digamos, van a tardar otros 50 años y probablemente va a ser el desarrollo de una gravetónica, digamos, así como nosotros ocupamos las ondas gravitacionales para construir elementos electrónicos, quizás en un futuro podamos hacerlo con ondas gravitacionales y ocuparlas. Entonces, relativo a lo de Hawking, esperemos que en algún momento alguna aplicación de sus teorías, luego de ser demostrada, pueda generar algo del que saquemos beneficio todos. Bueno, Stephen Hawking estuvo en Chile en dos ocasiones, una fue en 1997 y la otra fue el 2008. Bueno, la verdad es que la primera visita, que es en el año 97, y yo tenía 9 años, por lo tanto no tuve mucha conexión con la visita, salvo lo que me enteré a través de los medios, lo que alguien comentó en mi casa. Ahora, sin embargo, la visita del 2008, que fue propiciada por el Centro de Estudios Científicos que está en Valdivia, fue a todo público en Valdivia también. Y ahí yo sí fui como estudiante de licenciatura, recuerdo estaba en tercer año, tuve la fortuna de estar en el público que estaba en la base del gimnasio municipal de Valdivia. Y bueno, fue impactante porque es la primera vez que uno ve a un científico del peso de Hawking en vivo y que se entera de cómo él, a través de este mecanismo artificial, logra hablar y logra expresar su idea. Entonces es un primer approach a cómo él trabaja, digamos. Exacto, solo ese hecho es muy, muy impactante. Hablemos un poco acerca de los polémicos que fueron los dichos de Stephen Hawking. Dijo muchas cosas que de pronto no tenían coincidencia en la opinión de otros científicos en el mundo. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, sí, en la parte final de su vida fue un tipo bastante mediático por el alcance científico que él tenía. Ahora, yo no diría polémico, simplemente él era muy honesto y tenía algunos pensamientos políticos, religiosos, que eran bastante claros. Hay algunos miedos que obviamente pueden ser, digamos, parte de la motivación de Stephen Hawking, pero que también a él la atormentaba y tenía que ver con el futuro de la humanidad, tienen que ver con la extinción, con la posibilidad de la existencia de los extraterrestres, con la necesidad de emigrar. Al respecto, escuchamos al doctor Sapone, que nos habla acerca de esta idea de Stephen Hawking aquí en Mirada Central. Es verdad que Stephen Hawking tenía miedo, podemos decir así, o simplemente expresó su miedo. Digamos que Stephen Hawking es un personaje. Por lo tanto opinaba sobre algunos temas, a diferencia de cuando Stephen Hawking opinaba, hacía más ruido, más resonancia en el público, porque era un científico, era un personaje de los medios y digamos que bajo mi punto de vista no creo que tenemos que tener miedo a los alienígenas. O sea, son opiniones, no sabemos efectivamente cuál es la verdad, pero si
extraterrestres, ¿no? Son capaces de llegar aquí, seguramente son seres mucho más evolucionados que nosotros. Entonces a lo mejor conocen más el concepto de Tao. Bueno, ese es uno de los miedos que planteaba, en este caso, Domenico Sapone respecto a lo que vivía, lo que le atormentaba a Stephen Hawking, pero también habían otros miedos, miedos a la dominación de los robots, en general a la robótica que se está desarrollando muchísimo, hay muchas películas, mucha ciencia ficción al respecto, pero que él de alguna forma sentía como un peligro, ¿no?, para la humanidad. Sí, bueno, la verdad es que Hawking estaba interesado en temas contingentes que nos traen a la palestra como humanidad en su completitud. Y él estaba preocupado porque él veía al hombre, a la especie humana, muy destructiva con su planeta. Tenemos el problema del calentamiento global, tenemos armamentismo excesivo, un montón de cosas que Hawking pensaba que nos van a llevar a la destrucción como especie. Entonces Hawking, que tenía mucho tiempo para pensar en este tipo de cosas además, creía que nosotros tenemos que emigrar y desarrollar nuestra carrera espacial de manera que podamos colonizar otros planetas y así la especie no se extinga. Ahora él también planteaba el tema de las civilizaciones extraterrestres. Exacto. En que él, básicamente basado en un hecho histórico, cree que si nosotros descubrimos vida inteligente fuera de la Tierra, esta, si es superior a la nuestra, nos va a colonizar. Y yo en eso, digamos, tengo una opinión un poco diversa de la del profesor Sapone, en el sentido de que si nos basamos en lo que ha sucedido a lo largo de la historia humana, probablemente eso es lo que va a suceder también en una escala galáctica. Es decir, cuando Colón llegó a América no vino precisamente con un mensaje de paz y no ha pasado nunca cuando una cultura ha llegado a la civilización de una que es un poco inferior. Entonces creo que si nos encontramos con una cultura extraterrestre muy civilizada, tendríamos que tener mucha suerte para que ellos no nos intenten someter a nosotros. Ahora, son todas inferencias, ¿no?, a partir de un modelo totalmente planetario y que no tiene necesariamente que ver con una eventual vida en otro lugar del universo. Sí, podría ser que la vida fuera de la Tierra sea un poco más mesurada y que no intente siempre colonizar al más débil. Estoy de acuerdo, o sea, está dentro de las posibilidades. ¿Cómo ha influido el pensamiento de Stephen Hawking en los científicos o en los futuros científicos más jóvenes que tenemos, bueno, en Chile y en el mundo? Yo creo que más que todo lo que Hawking entrega a los científicos jóvenes es un legado técnico, un legado teórico. Entonces, sin duda uno cuando se desarrolla en la física tiene que estudiar algunos de sus trabajos, los papers más famosos que te invitan a ser un tipo innovador, a arriesgar mucho a la hora de investigar algunos tópicos. Ahora en el legado, digamos, más humano, te entrega bastante. La perseverancia de Hawking es inconmensurable. Tenía que morir a 2 años de que se le determina esta enfermedad degenerativa y sobrevivió otros 40 y algo años, trabajando siempre activamente, siempre con un optimismo, siempre afrontando esto de la física pese a sus limitaciones físicas. Entonces yo creo que ese es un legado importante que Hawking no solamente le deja a los científicos, sino también a la gente en general. Bueno, el optimismo fue una de las cosas que él mismo, uno de los términos que él utilizó para autodefinirse también, así que esperamos que esa pueda ser la tónica en la comunidad científica en general. Muchas gracias, Adolfo. Tenemos muchos temas en el tintero, así que te vamos a dejar invitado para futuros capítulos de Mirada Central. Muchas gracias. Adolfo Cisternas nos acompañó aquí en este capítulo de Mirada Central. Para mí Stephen Hawking es un ejemplo de vida, no solamente para el mundo científico, sino también para todos los que sueñan en grande, porque tal como él dijo, todo es posible porque la mente no tiene límites. Es importante entonces mirar al cielo y no solamente detenerse en los pies. Este ha sido un nuevo capítulo de Mirada Central aquí en CNN Chile. Este y todos los capítulos, todos los programas, los pueden encontrar en www.ucentral.cl, a través de radio.ucentral.cl y en la 107.1 FM. Universidad Central presentó Mirada Central.